Amigos y hermanos, muy bienvenidos nuevamente a nuestro repaso de lección de escuela sabática para este día martes 27 de octubre. Es para nosotros un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo estos repasos y por supuesto con el título Como un fuego en sus huesos. Muy buenos días, hermana Alegría, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando. Otra vez vamos a estudiar juntos la lección de este día, martes 27 de octubre. Así es, hermana. Hermano Cativo, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, hermano Manolo, hermanos, que a la distancia estamos conectados a través de la radio. Que el Señor me los bendiga. Preparémonos, amigos y hermanos, y por supuesto también los invitamos a que nos acompañen en unas palabras de oración. Vamos a orar en este momento para que el Dios del cielo dirija nuestro estudio de este día. Oremos. Amoroso Dios, muchas gracias. Estamos aquí contentos porque tú has preservado la vida de nosotros, nos das la buena salud, la capacidad para poder leer y apreciar este mensaje que tienes para nosotros. Así también a mis hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, te pedimos, oh Dios, unido aquí con mis hermanos, que tú les brindes la paz, la tranquilidad que ellos necesitan, que tú les des las cosas necesarias para la vida, pero también, Señor, que puedan apreciar este mensaje para poder ser parte del remanente en el tiempo del fin. Danos tu bendición y tu compañía. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, estaremos dando inicio a nuestro estudio para esta mañana, como un fuego en sus huesos. Haciendo énfasis, el día de ayer estuvimos estudiando acerca de Jeremías en el cepo, en cuanto a él fue castigado en las afueras en la entrada prácticamente del templo, para que las personas vieran que él era castigado, precisamente por las palabras de amonestación que él traía para el pueblo y para el principal sacerdote de esos tiempos, el cual pues no aceptó la palabra del Señor, sino que eso lo vio más bien para castigar a quien le traía ese mensaje. Pero ahora vamos a estudiar como un fuego en sus huesos. ¿A qué se referirá esta palabra como un fuego en sus huesos, hermano Cativo? Bien, vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer un poquito el mensaje anterior, el que Jeremías le dirigió a Pasur, no era suyo, sino que provenía directamente de Dios. Pero el siguiente clamor de Jeremías brota de su experiencia como humano. Se queja que cada vez que tiene que proclamar un mensaje, ese mensaje es un anuncio de violencia y destrucción, no de paz. Y entonces exclama: cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. ¿Qué es? Me preguntó. Como un fuego en los huesos. O sea que cuando el profeta, miramos aquí en lo que acabo de decirles, que recordemos que el profeta es un mensajero nada más, un portavoz de Dios. ¿Y qué es lo que proclamaba el profeta de parte de Dios? Que venían no tiempos halagüeños, sino tiempos difíciles a consecuencia de la apostasía del pueblo. Entonces, ¿qué proclamaba el profeta? Que iban a venir tiempos difíciles. ¿Cómo lo recibía el pueblo, el mensaje? ¿Cómo miraban al profeta? O sea que vemos que al profeta
en vez de mirarlo con buenos ojos, lo miraban con desagrado, lo despreciaban. ¿Qué palabras no le decían? Creo que le decían hasta palabras hirientes contra el profeta. Entonces, decía el profeta, pues, al ver que ese pueblo no escuchaba la voz de él, ¿qué decía él? Me callaré, ya no hablaré. Pero esa palabra que según él la iba ya a guardar dentro de su corazón, dice, esa palabra dentro de sí, él la sentía como algo que no podía detenerla dentro. Tenía que expresarla, no dejarla para sí mismo, como un fuego. ¿Por qué? Porque primeramente miraba a ese pueblo hundido en la apostasía. Miraba a ese pueblo que estaba a punto de ser destruido. Y si él se callaba, como nos dice la palabra de Dios, si tú callas y esta persona muere, él morirá por su pecado. Pero su sangre, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La demandaré de tu parte. Yo la demandaré de ti. Así esas palabras son para nosotros, hermanos. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Con qué propósito el Señor te trajo a que seas parte de su pueblo? ¿A que estés sentado nada más en la iglesia? ¿A que seas solamente un oidor de su palabra? ¿O tiene otro propósito el que tú seas un adventista del séptimo día? Imagínate, hermano, si tu iglesia, vamos a poner que tiene 100 miembros. Hoy en día, así como está ahorita, serán 10 a 15 hermanos los que están ansiosos de que la palabra de Dios sea predicada en diferentes partes y hacen su trabajo. Pero el resto, los otros 85 hermanos, ¿qué hacen? Vienen el miércoles algunos y el resto el sábado, pero nomás para hacer número. Pero si todos los 100 tuviésemos el mismo propósito e hiciésemos el trabajo, ¿cómo creen que estarían? Se necesitarían más bancas, más sillas. ¿No sientes tú que ese fuego, esa palabra, te quema adentro? ¿Que no la estás compartiendo con otros? ¿No lo sientes? Eso iba a ocurrirle a Jeremías si él no la hablaba. ¿Qué sucede cuando usted tiene en su mano un papel y lo enciende? Y el papel poco a poco se le va quemando, hasta que está llegando cerca de sus dedos que usted tiene. ¿Qué hace usted? ¿Lo mantiene o lo suelta? Así el profeta, la palabra de Dios, no podía mantenerla oculta para él. Tenía él que hablarla. ¿Qué más nos enseña? El día martes. Dice las severas palabras de Jeremías contra Pasur y la nación. No eran sus propias palabras.
no fueron expresadas con enojo por haber puesto en el cepo a su persona. No, dice, eran las palabras de Dios dadas a él para el sacerdote y para el pueblo. ¿Cómo aceptas cuando alguien te reprende, hermano? ¿Qué tipo de actitud tomas para con esta persona? ¿Aceptas la amonestación? ¿Le agradeces al hermano? ¿Mantienes esa amistad con él? ¿O lo haces a un lado? Tú sabes. ¿Cuál es tu reacción? Como vemos aquí en Jeremías, capítulo 20, del 7 en adelante, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor en el capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían. Y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Gracias, hermano. Vemos entonces, me sedujiste. ¿Seduje Dios a los seres humanos? No. Entonces, ¿cómo está hablando Jeremías aquí? Porque vemos cuando está diciendo, me sedujiste, oh Jehová. En otras palabras, le está diciendo, me engañaste. Pero vemos aquí, me llevó en el tiempo cuando Eva, en el jardín del Edén, fue seducida por la serpiente. Entonces vemos aquí que Jeremías está diciendo, me sedujiste, oh Jehová. Aquí está hablando la carne de él, el hombre carnal. O sea, el dolor lo obliga a hablar de esa manera. Lo ve, están obligándolo a que hable de una manera que no es lo correcto. Pero dice, me sedujiste. Entonces vemos nosotros, Dios no seduce. Dios llama. Dios nos hace que nosotros veamos el error, pero vemos aquí que dice me sedujiste, pero también lo puedo ver de otra manera, la palabra sedujiste, me convenciste. Me convenciste, oh Jehová, y fui convencido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí.
Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. El profeta hizo lo que se le había ordenado. Luego, volviendo a la ciudad, se puso de pie en el atrio del templo. Imaginémonos a Jeremías en el atrio del templo y declaró a los oídos de todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Imagínense, hablando Jeremías en el atrio del templo. Sale el pasur, el sacerdote. Salen los líderes del templo. Y está el pueblo. En vez de inducirlos a la confesión y al arrepentimiento, las palabras del profeta despertaron ira en los que ejercían autoridad, y en consecuencias Jeremías fue privado de la libertad, encarcelado y puesto en el cepo. El profeta continuó, sin embargo, comunicando los mensajes del cielo a los que estaban cerca de él. Su voz no podía ser acallada por la persecución. Declaró acerca de la palabra de verdad: fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Así el pueblo de hoy, los adventistas de hoy, no debemos de ser esos pastores mudos, sino que debemos nosotros de anunciar en nuestra casa, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Digámosles, hermanos, que el fin se acerca. Cristo les ama. Que busquen a Dios. Que vean los momentos que estamos viviendo. Ven cómo hay tanta calamidad, hambre. Mire lo que está pasando ahorita en parte de México. Ese ciclón. ¿Cómo lo está esperando la gente? ¿Qué es lo que viene para nosotros acá en nuestras ciudades? La economía no está bien en ninguna parte del mundo. Los hogares, ¿cómo están? La gran mayoría divididos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Hacia dónde están yendo nuestros hijos? ¿Hacia dónde está llevando nuestras vidas este tipo de vida que llevamos? Este cristianismo que estoy viviendo, ¿hacia dónde me está llevando? En todos los tiempos, sigue diciendo el espíritu de profecía, en todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. José fue calumniado y perseguido porque mantuvo su virtud e integridad. David, el mensajero escogido de Dios, fue perseguido por sus enemigos como una fiera. Daniel fue echado al pozo de los leones porque se mantuvo fiel al cielo. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Jeremías no pudo ser disuadido de decir las palabras que Dios le había ordenado hablar, y su testimonio enfureció tanto al rey y a los príncipes que le echaron en una inmunda mazmorra. Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y su crucifixión. Pablo fue encarcelado, azotado con varas, apedreado y finalmente muerto porque fue un fiel mensajero de Dios a los gentiles. Y Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ponga su nombre. ¿Qué va a pasar con usted? Si usted predica la palabra de Dios, va a pasar como les pasó a ellos. Y mire, leo de 2 días anteriores, esto no lo leí. Dice:
Cuando llegue el tiempo de prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Eso se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 660. Querido hermano, usted y yo, así como hemos visto en Pablo, en Daniel, en Juan, en Jeremías, en muchos líderes, muchos héroes de la fe, Dios nos está llamando a que seamos héroes en el tiempo de hoy. ¿Siente usted ese fuego de la palabra de Dios? ¿Siente usted ese fuego que el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón? ¿Qué va a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted? O más bien, ¿qué está haciendo usted hoy con esa palabra que está dentro de usted? ¿Qué está haciendo? Dirá como dijo Jeremías. Bueno, versículo 9. Porque vemos en el versículo 8. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba cuando Jeremías hablaba? Toda la gente le aplaudía, toda la gente lo seguía. Veamos qué pasa. Versículo 8. Dice que lo insultaban y le hacían burla. Entonces vemos, dice que usted, si habla la palabra de Dios, no va a ser muchas veces bien visto. Se le apartarán muchos, pero por lo menos, aunque sean poquitos, esos poquitos llenos de ese fuego del Espíritu Santo van a encender a otros, y estos a otros, y estos a otros, y entonces la palabra de Dios va a ser enseñada y predicada. ¿Y qué dijo Jeremías en el verso 9? Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Usted podrá decir hoy en día: bueno, nadie me escucha, todos me dicen cosas que hasta me tienen relegado, ya no, entonces no vale la pena, no vale la pena seguir a Cristo, no vale la pena hablar de Él. No, hermano, aquí le está diciendo la palabra de Dios que eso va a pasar por usted enseñar la verdad. Va a hacer burla de los demás. De hecho, acá el comentario dice, hermano, que a él le hubiese gustado abandonar todo y dejar de predicar, pero la palabra de Dios era como un fuego en su corazón y en sus huesos. Entonces, como humano, la carne, como humano, él decía: no, yo no quiero estar recibiendo esto que recibo de mis hermanos. Pero era más fuerte la palabra que estaba en él. Era más fuerte aquel que vivía en él. Y entonces él no podía callar. ¿Quién es más fuerte en ti, hermano? ¿La carne? ¿Ese espíritu carnal? ¿O ese fuego de la palabra de Dios? Porque si la carne es más fuerte, tú vas a estar callado. Pero si la palabra de Dios es la que está fuerte en ti, tú no vas a quedarte callado. Vas a hablar. Vas a ser el instrumento de Dios.
¿Verdad, hermana Alegría? Definitivamente eso es así, ¿verdad? Cuando la persona habla de parte de Dios, se va a manifestar siempre, siempre. Dice que, como dijo el hermano, a Jeremías le hubiera gustado dejar de predicar el mensaje, pero no lo hizo porque el fuego que tenía en sus huesos era un fuego ardiente y era el poder del Espíritu Santo que lo hacía hablar y predicar lo que Dios había puesto en labios del profeta Jeremías. Aquí es notable ver que por un momento la humanidad de Jeremías habla diciendo: tú me seduciste. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios al principio ya le había dado la promesa de estar con él, pero ahora él se siente como solo. Pero el poder del Espíritu Santo hace que Jeremías siga hablando aún en medio de la adversidad de parte de los que lo ridiculizaban, de parte de los que lo criticaban y hasta se burlaban de él. Gracias, hermana. Entonces vemos aquí, así Jeremías tuvo una lucha. Cada uno de nosotros vamos a tener lucha, porque la carne no va a querer que lo estén humillando, que lo hagan a un lado. Jeremías estaba en eso, pero él, ese fuego que había, esa palabra que había en él, vencía siempre, y él hablaba la verdad. Así tú, querido hermano, vas a tener momentos de lucha y va a venir a tu mente: ¿debo o no debo de seguir? Por eso es que ahora muchos dejan la iglesia porque no me miraron bien, no me saludaron, no me dieron un cargo. ¿Qué es lo fuerte que hay en esa persona? Humanidad. La humanidad, el yo, la carne. Pero Dios no nos ha llamado para que nosotros nos acobardemos, sino que Él nos ha llamado para que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído y que anunciemos las verdades que están en su palabra. Ese es el fuego que debe de estar, dice, ¿hasta dónde? Los tuétanos, porque dice que hasta allá debe de penetrar la palabra de Dios. Y si está allí, dice, no vamos a ser movidos. Ahora, por supuesto. Bueno, hermano, todos los ejemplos que usted nos estaba dando sobre José, David, Daniel, Job, Jeremías, también estaba Esteban, todos estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las personas, de las promesas de Dios, su constante presencia y su gracia sostenedora. Testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por las tempestades, que nuestro Padre empuña en el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Así será con todos los que deseen vivir pasivamente en Cristo Jesús, piamente en Cristo Jesús. Persecuciones, vituperios esperan a todas estas cosas les esperan a todos estos, los que estén guiados por el Espíritu Santo. El carácter de la persecución cambia con los tiempos, pero el principio, el espíritu que lo fomenta es el mismo que siempre mató a los escogidos del Señor desde los días de Abel. O sea que, hermano cativo, todos los que estemos entregados al Espíritu Santo, dice que vendrán estas tempestades, estas pruebas difíciles. Vienen porque el mismo espíritu que mató a Abel es el mismo espíritu que hoy en día está para contrarrestar
lo que los hijos de Dios hablan. Pero el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. Vemos aquí cuando Job, cuando Daniel, cuando José, cuando Esteban, Pablo, pasaron por esos momentos difíciles. Ellos no perdieron su fe. Ellos se mantuvieron de parte de Dios y de la justicia. Y a eso nos está llamando el Señor hoy en día. Que ese fuego no se aparte de nosotros. Porque cuando el Señor venga, ¿qué vendrá buscando? Fe. Él vendrá buscando esa fe, esa relación, esa intimidad que tengamos con Él. Siete que, queridos hermanos, ¿por qué? ¿Qué dicen las letritas azules? Dice, ¿por qué es tan importante, especialmente en circunstancias difíciles, alabar a Dios y meditar en las formas en que nos ha revelado su amor? ¿Por qué es tan importante? Porque vemos aquí, ¿por qué es tan importante, especialmente en circunstancias difíciles, alabar a Dios? Porque cuando en esos momentos, póngale que tenemos una enfermedad incurable, no debemos de estarnos quejando que por qué Dios me trajo esta enfermedad, que ya Dios no me quiere, que no. Dice, debemos nosotros de alabar el nombre de Dios en momentos difíciles. ¿Por qué perdí este trabajo? No tengo. Dice, debo de alabar a Dios en momentos de prueba. Y veámoslo todo, dice, porque para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Alabemos a Dios y meditemos en las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De dónde éramos? Yo me pongo a pensar en mi vida. ¿Qué sería de mí? Me pongo a pensar y me pregunto, y a veces con mi esposa nos ponemos y le digo, ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera rescatado de esa vida que llevaba? Ya no viviera o estuviera enfermo, pero sin embargo estoy vivo. Dios me dio hijos, Dios me dio un hogar, Dios me dio una familia grande, soy parte del pueblo adventista. Así es de que, ¿por qué yo tengo que quejarme? En vez de eso debo de alabar el nombre de Dios, porque estoy viviendo hasta tiempo ya de gracia, porque como yo vivía, ya no existiera. Y sin embargo el Señor me ha dado el día de hoy, 25 de octubre. Perdón, hoy es el día 27 de octubre. Martes 27 de octubre. 63 años. Amén. Y gracias a Dios. Por eso no debemos de quejarnos. Veamos lo bueno que el Señor ha hecho en la vida de cada uno. Usted tiene su historia. Vea lo positivo, no vea lo negativo. Y de esa manera mantendrá su fe puesta en Dios. Y mire, seguiremos adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones de parte de su hermano Humberto Cativo. Bien, amigos y hermanos, este fue nuestro repaso para este día martes. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo en oración. Desde acá de cabina les saluda su amigo y hermano Manolo Roca.